Hola, bienvenido o bienvenida otra vez a este espacio. Si este tipo de historias te ayuda a dormir mejor, no olvides suscribirte al canal. Ahora sí, ponte cómodo que ya vamos a empezar. Esta noche quiero hablarte de algo que quizás llevas tiempo pensando en silencio. La sensación de que todo llega tarde, que otros avanzan más rápido, que tu momento se está retrasando en algún lugar que no puedes ver. Y quiero decirte algo, antes de empezar. Lo que estás buscando también te está buscando a ti. No como una frase bonita para sentirte mejor, sino como algo que vamos a entender de verdad esta noche, a través de una historia. No te voy a pedir que hagas nada. No te voy a pedir que visualices, ni que repitas afirmaciones, ni que fuerces nada esta noche. Solo te voy a pedir que escuches y que dejes que esta historia se quede contigo mientras duermes. Ponte cómodo. Baja un poco los hombros. Y cuando estés listo, empezamos. Vamos a empezar, como siempre, con la respiración. Inhala, despacio, contando en silencio hasta 4. Sostén el aire, un momento. Y suelta, muy despacio, contando hasta 6. Una vez más. Inhala. Sostén. Y suelta. Muy bien. Quiero llevarte otra vez a ese valle entre montañas antiguas, donde la niebla se queda dormida en el suelo hasta el mediodía, y donde un monasterio pequeño ha visto pasar generación tras generación de personas que llegaron cargando algo y se fueron un poco más ligeras. Esta noche, la historia es sobre un joven monje que llegó ahí convencido de que se le había hecho tarde para todo. Se llamaba Rin, y esta es su historia. Rin llegó al monasterio más tarde que los demás. No en edad, tenía apenas 20 años, sino en la forma en que él mismo lo sentía, como si todos hubieran empezado antes, avanzado más, entendido antes que él lo que había que entender. Cargaba consigo un pequeño almanaque de papel, gastado de tanto abrirlo, donde llevaba, desde niño, la costumbre de anotar los días importantes. No solo festividades, también anotaba, a esta edad, fulano ya sabía esto. A este año, mengano ya había llegado allá. Era su forma silenciosa de medirse, y según su propio almanaque, siempre iba tarde. El maestro Sae, que ya llevaba muchos años en el monasterio, lo notó pronto. Rin barría rápido, comía rápido, aprendía rápido, como si estuviera tratando de alcanzar algo que ya se le había escapado. Una mañana, mientras Rin recogía agua del pozo con prisa, se le resbaló el balde y el agua se derramó por completo en la tierra. Rin se quedó mirando el agua absorbida por la tierra, y por primera vez desde que había llegado, se sentó en el suelo, agotado, y dijo en voz baja, «Ya perdí también esto». El maestro Sae, que pasaba cerca,
Se detuvo a su lado. ¿Perdiste el agua?, preguntó. ¿O perdiste la idea de que ibas a llegar a algún lado antes que ella se derramara? Rin no entendió la pregunta al principio. El maestro se sentó junto a él, en el mismo suelo húmedo, sin apuro. «Muéstrame ese cuaderno que cargas siempre», dijo el maestro. Rin dudó, pero se lo entregó. El maestro Sae lo hojeó despacio, viendo las anotaciones, las edades, los nombres, las comparaciones. «Este cuaderno», dijo finalmente, «no mide el tiempo, mide el miedo. El miedo a que las cosas buenas tengan una fecha límite y que tú ya la hayas pasado». «¿Y no es cierto?», preguntó Rin. «Hay quienes llegan antes, hay quienes lo consiguen todo más rápido». El maestro Sae asintió, sin negarlo. «Es cierto que las personas llegan en momentos distintos», dijo, «pero eso no es lo mismo que decir que tú llegaste tarde. Solo significa que tu momento no era el de ellos». Esa tarde, el maestro llevó a Rin a la parte más alejada del jardín, donde crecían distintos árboles frutales, algunos jóvenes, algunos muy viejos. «¿Ves ese ciruelo?», preguntó el maestro, señalando un árbol pequeño, apenas con un par de ramas. «Lleva 6 años en esta tierra, y todavía no ha dado ni una sola fruta». «¿Está atrasado?», preguntó el maestro, «¿o simplemente todavía no le tocaba?». Rin miró el árbol, sin saber qué responder. «Y ese otro», continuó el maestro, señalando un árbol mucho más grande, cargado de fruta. «Empezó a dar ciruelas en su 2.º año. ¿Eso lo hace mejor árbol? ¿O simplemente un árbol distinto, con una tierra distinta, un sol distinto, una historia distinta?» «Nadie viene a este jardín a comparar el ciruelo joven con el viejo», dijo el maestro. «Todos entienden que cada árbol da fruto cuando le corresponde dar fruto. Pero contigo mismo, Rin, olvidas esa misma verdad tan simple». Rin se quedó viendo el ciruelo joven un largo rato, en silencio. «¿Y si nunca da fruto?», preguntó finalmente con la voz más baja. El maestro Sae sonrió, con calma. «Entonces habrá sido un ciruelo», dijo. «Y eso también está bien. Pero mira sus hojas, Rin. Mira cómo ya da sombra. Mira cómo ya sostiene la tierra con sus raíces para que no se la lleve el viento. Ya está dando, aunque tú solo estabas esperando la fruta». Esa noche, Rin sacó su viejo almanaque, y por primera vez, en vez de escribir una nueva comparación, arrancó la página donde llevaba años anotando en qué se estaba quedando atrás. No arrancó el cuaderno entero, solo esa costumbre. Y debajo de la página que arrancó, en una hoja nueva, escribió una sola frase:
Nada me está esperando para llegar tarde. Todo llega cuando me toca. Si algo de esta historia te tocó esta noche, no necesitas hacer nada con eso todavía. Solo déjalo estar ahí, mientras el sueño empieza a llegar. Vamos a continuar con una segunda historia, para que sigas durmiendo profundamente el resto de la noche. Años atrás, mucho antes de que Rin o Hyun llegaran al monasterio, el maestro Sae había recibido, de un viajero de paso, una sola semilla envuelta en tela, de un árbol que él nunca había visto crecer en la región. El viajero le dijo solamente: plántala donde te parezca correcto. No sé cuándo va a florecer. Puede que no lo veas tú. Sae la plantó esa misma semana, cerca del muro este del jardín, sin ninguna expectativa clara. Pasaron los años. El árbol creció, despacio, sin ninguna prisa aparente. Daba hojas, daba sombra, pero nunca daba flor. Otros monjes, con el paso del tiempo, empezaron a llamarlo en broma el árbol que Sae plantó para nadie. Sae nunca se molestó por el comentario. Seguía regándolo cada semana, con la misma calma con la que regaba todo lo demás. Un joven monje, impaciente, le preguntó una vez: «Maestro, ¿no le da tristeza cuidar un árbol que quizás nunca dé nada?» Sae respondió, sin dejar de regar: «Cuidar no es una apuesta sobre el resultado. Es una forma de estar presente mientras el resultado decide cuándo llegar». Pasaron 30 años. El árbol ya era grande, uno de los más altos del jardín, y Sae ya era un anciano, con el pelo completamente blanco. Una mañana de primavera, mientras barría cerca del muro este, Hyun, entonces todavía joven, llamó al maestro con urgencia. «Maestro, venga a ver esto». El árbol, por primera vez en 30 años, estaba completamente cubierto de flores blancas, un color que nadie en el monasterio había visto antes en esa región. Sae se quedó de pie frente al árbol un largo rato, en silencio, con los ojos húmedos. 30 años, dijo finalmente casi para sí mismo. ¿Sabía que esto iba a pasar?, preguntó Hyun. No, dijo Sae. No sabía si iba a pasar nunca. Pero tampoco dejé de regarlo esperando probar que tenía razón. Lo regué porque merecía ser regado, floreciera o no. Eso es lo curioso de la abundancia real, continuó el maestro. No llega por presionar el tiempo. Llega mientras seguimos presentes, cuidando lo que tenemos enfrente, sin exigirle al futuro que se apure.
Esa tarde, muchos monjes del monasterio se acercaron a ver las flores. Alguien preguntó si debían cortar algunas ramas para llevarlas dentro, a las habitaciones. Sae negó con la cabeza. Dejen que el árbol decida cuánto tiempo se queda floreciendo, dijo. No tenemos que apurar esto tampoco. Ya llegó. Eso es suficiente. Y esa noche, cuando el joven monje impaciente de años atrás, ya no tan joven, pasó frente al árbol florecido, entendió, sin que nadie se lo explicara, lo que Sae había querido decir con aquello de cuidar no es una apuesta. Si hay algo en tu vida que sientes que llevas mucho tiempo cuidando sin ver todavía ningún resultado, no necesitas apurarlo esta noche. No necesitas dudar de ello tampoco. Solo necesitas saber que lo que cuidas de verdad, tarde o temprano, encuentra su momento para florecer. Y que ese momento no depende del reloj de nadie más. Ahora vamos a quedarnos en un silencio más profundo, para que termines de dormirte del todo. Nada de lo bueno que te espera llega tarde. Llega cuando le corresponde llegar. No tienes que perseguir el tiempo, solo tienes que seguir presente. Lo que estás cuidando, aunque no lo veas todavía, está creciendo. No hay ninguna fecha límite para tu abundancia. Solo hay un momento que ya viene en camino. No tienes nada que resolver esta noche. Solo tienes que respirar y dejar que el sueño haga el resto. Todo llega cuando te toca. Descansa.